4:30 de la madrugada, 4 de diciembre de 2011. Unidad de cuidados intensivos del Hospital Israelita Albert Einstein, en el barrio de Morumbi, Sao Paulo. En la cama hay un hombre de 1,92 m que ya no cabe entero en ninguna parte. Lleva días respirando con la ayuda de aparatos. Le están limpiando la sangre con una máquina de diálisis porque los riñones se rindieron detrás de todo lo demás. El boletín que el hospital va a publicar dentro de 1 hora lleva 3 firmas de médicos y dice, en lenguaje clínico, lo que ya no se puede decir de otra manera. Choque séptico. 57 años. El nombre completo del paciente ocupa una línea entera. Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira. 29 años antes, ese mismo hombre salió al césped del estadio de Sarriá con la cinta de capitán de Brasil en el brazo. ¿Tú lo viste? ¿O te lo contó tu padre, que es casi lo mismo? Y ahora viene lo que nadie te ha contado de esa madrugada. Ese hombre tenía una fecha marcada, una fecha concreta, en un calendario real, que dependía de una regla escrita en la ley brasileña, y murió 68 días antes de llegar a ella. 68. Hay una razón por la que esa fecha existía, y hay una razón, mucho peor, por la que esa fecha nunca fue verdad. Hoy vas a saber 4 cosas que nunca te contaron. Primero, lo que su padre quemó en el patio de su casa en 1964. ¿Y por qué? Eso explica todo lo que este hombre hizo después. Segundo, el nombre del hombre que le dio el poder de hacer votar a un club de fútbol entero en plena dictadura militar. ¿Y cómo terminó ese hombre? Tercero, la promesa que Sócrates hizo delante de 1,5 millones de personas, y lo que le costó cumplirla, contada con sus propias palabras. Y cuarto, lo que sus médicos ya sabían en septiembre de 2011, mientras su familia hablaba en público de un trasplante. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero para entender cómo fue posible que esto ocurriera, necesitas saber quién era este hombre antes. Y probablemente tú lo viste. Empecemos por la fecha, porque la fecha es lo que el título te prometió, y no te voy a hacer esperar 40 minutos por ella. En Brasil, igual que en Europa y en Estados Unidos, existe una regla para los trasplantes de hígado. Si el daño hepático viene del alcohol, el paciente no entra en la lista de espera hasta que acredita 6 meses de abstinencia total. 6 meses. Sin excepciones. Es una norma sanitaria, y tiene su lógica. Un hígado nuevo en un cuerpo que va a volver a beber es un hígado desperdiciado, y detrás de cada órgano disponible hay una fila de gente esperando. La regla está pensada para proteger a los que esperan. Nadie la escribió pensando en Sócrates. Guarda esta fecha, porque la vas a necesitar. 10 de agosto de 2011. Ese día, en Cuba, Sócrates se tomó una cerveza. Fue la última. Lo contó su mujer, Katia Bagnarelli, en una entrevista publicada por el diario Folha de São Paulo el 7 de septiembre de 2011, cuando él llevaba ya 2 ingresos en la unidad de cuidados intensivos del Albert Einstein. Katia lo dijo con todas las letras. Desde el 10 de agosto no bebía, y si quería entrar en la lista de trasplante, necesitaba estar 6 meses sin tocar el alcohol. Haz la cuenta conmigo. Desde el 10 de agosto de 2011 hasta el 10 de febrero de 2012 hay 6 meses exactos. Esa era la fecha, el 10 de febrero, el día en que un hombre de 57 años, capitán de Brasil en 2 mundiales, iba a tener derecho a algo, no a un hígado, a ponerse en la cola. Murió el 4 de diciembre, 68 días antes. Y aquí es donde esta historia deja de parecerse a las demás. Porque el hombre que estaba en esa cama no era un futbolista que se enteró tarde de lo que le pasaba. Sócrates entró en la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto de la Universidad de Sao Paulo a los 17 años mientras jugaba en el Botafogo. Se licenció en 1977, sin dejar de jugar un solo campeonato. Ejerció la medicina en la ciudad donde creció. Por eso lo llamaban el doctor. Y no era un apodo simpático de vestuario, era un título. Ese hombre conocía la fisiología del hígado,
conocía las fases de una cirrosis. Sabía que es una hemorragia por varices esofágicas, antes de tener una. Sabía qué significa un choque séptico, y probablemente sabía, mejor que los periodistas que escribían sobre él, exactamente cuántas posibilidades tenía cada vez que entraba por la puerta de urgencias. Él sabía. Esa frase la vas a oír 5 veces en este video. Cada vez va a pesar un poco más. Y la última vez que la oigas, va a significar algo completamente distinto a lo que significa ahora. Su mujer lo dijo en aquella misma entrevista, y hay una frase suya que se te queda clavada, que él sabía que esto un día iba a pasar. Así que ya tienes las 2 mitades de la promesa del título. Le faltaron 68 días para entrar en una lista, y era médico, así que sabía perfectamente lo que estaba pasando dentro de su cuerpo mientras se lo hacía. Lo que todavía no sabes es por qué. Porque un hombre no se destruye por gusto. Y este hombre en concreto no era un tipo débil ni un juerguista sin rumbo. Este hombre organizó, en plena dictadura militar brasileña, la única experiencia de la historia del fútbol mundial en la que un club entero, desde el presidente hasta el hombre que lavaba las camisetas, tomaba las decisiones votando. Y ganó títulos haciéndolo. Y después subió a un escenario delante de 1,5 millones de personas a pedir el derecho al voto para su país. Un hombre así no se rinde por casualidad. Y hay una cosa más, una cosa que descubrí revisando las declaraciones de sus médicos y contrastándolas con lo que decía su familia en la prensa, y que cambia por completo el sentido de esos 68 días. Recuérdalo. Vuelve al final de este video. La cuenta atrás nunca fue real. Y para explicarte por qué, tengo que llevarte a un patio, en el interior del estado de Sao Paulo, en abril de 1964. Hay un niño de 10 años mirando por la ventana, y hay fuego. Sócrates nace el 19 de febrero de 1954 en Belém, en el estado de Pará, arriba del todo, donde Brasil se vuelve Amazonía. Es el primero de 6 hermanos. Detrás de él vendrán Sóstenes, Sófocles, Raimundo hijo, Raimar y el pequeño, que se llamará Raí y del que vas a volver a oír hablar. Sus nombres no salieron de un almanaque. Salieron de una biblioteca. El padre se llamaba Raimundo Vieira de Oliveira, funcionario público federal. Un hombre que había estudiado por su cuenta en el Nordeste y que leía filosofía por placer. Cuando su primer hijo estaba en camino, Raimundo andaba metido en La República, de Platón. Y en ese libro hay un personaje que pregunta y pregunta hasta que el otro se queda sin respuestas. Así que el niño se llamó Sócrates. Tú conoces a alguien así. Un padre que no tuvo estudios y que se pasó la vida empujando a sus hijos hacia los libros porque sabía exactamente lo que cuesta no tenerlos. Quizá ese padre era el tuyo. En casa de los Oliveira, los libros no eran decoración, estaban por todas partes. Filosofía, política, historia. El trabajo de Raimundo los llevó al sur, a Ribeirão Preto, en el interior del estado de Sao Paulo, y allí montaron una casa decente, con estanterías. Ese es el paisaje de la infancia de Sócrates. Un padre leyendo. Y aquí viene lo primero que te prometí. 1 de abril de 1964. Los militares brasileños derriban al presidente João Goulart y toman el poder. Empieza una dictadura que va a durar 21 años. En las primeras semanas se hace lo que se hace siempre. En las primeras semanas se detiene, se interroga, se registran casas. Y muy especialmente se registran las casas de los funcionarios del Estado, que son los primeros sospechosos de todo. Raimundo Vieira de Oliveira era funcionario del Estado y tenía una biblioteca llena de filosofía y de política. Así que hace lo que hicieron miles de padres brasileños aquel mes. Saca los libros de las estanterías, los lleva al patio y les prende fuego. Está anocheciendo en Ribeirão Preto. Huele a papel quemado, que es un olor dulce y sucio a la vez, y que se queda en la ropa varios días. El hombre echa los libros de 2 en 2 para que la pila no se apague.
No dice nada mientras lo hace. Y a unos metros hay un niño de 10 años mirando. Ese niño se llama Sócrates, y se llama así por uno de los libros que su padre está tirando al fuego. Nadie grabó esa escena. Lo que sí está documentado, y él lo contó muchas veces en entrevistas a lo largo de su vida, es que fue la imagen que le organizó la cabeza para siempre. A los 10 años entendió una cosa que la mayoría de la gente tarda décadas en entender, si es que la entiende. Que hay sistemas que deciden lo que un hombre puede leer, lo que puede decir y lo que puede querer. Y que ese sistema no discute contigo. Simplemente cambia las reglas y tú te adaptas o te quemas. Fíjate bien en esto, porque parece un detalle bonito de biografía y no lo es. Es el mecanismo completo de esta historia funcionando por primera vez. Una norma superior decide qué está permitido. Un hombre corriente obedece por miedo. Y alguien que quería mucho a ese hombre lo ve obedecer y no lo olvida nunca. Voy a contestarle su pregunta. Vamos a jugar por un momento a ser conspiranoicos. Total, es un juego, ¿no? Raimundo no fue un cobarde, por si acaso lo estabas pensando. Fue un padre calculando cuánto valía su biblioteca comparada con el riesgo de que le entraran en casa. Y hay que decirlo claro, era la decisión sensata. La primera víctima nombrada de esta historia no murió, ni fue detenida, ni salió en los periódicos. Solo perdió los libros que llevaba 20 años juntando y tuvo que hacerlo él mismo, con sus propias manos, delante de su hijo mayor. Hay pérdidas que no se cuentan en ningún sitio. Esa es una. Después del fuego, la vida sigue como sigue siempre. Raimundo aprieta más con los estudios. En esa casa la orden es sencilla y no se discute. Primero la escuela, después la pelota. Y el niño, que resulta que es un fenómeno con el balón, empieza a hacer una cosa muy rara. Las dos a la vez. A los 16, está en el juvenil del Botafogo de Ribeirão Preto. A los 17 entra en la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, que pertenece a la Universidad de São Paulo, y sigue jugando. Y quiero que te pares un segundo aquí, porque si tienes 40 y tantos y viste fútbol toda tu vida, sabes perfectamente lo que significa esto. Medicina en la USP es una de las carreras más duras de América Latina. Entrar ya es una hazaña. Y este chaval entra, aprueba, hace prácticas y a la vez está fichado en un club profesional. Casi no aparece por los entrenamientos, porque está en la facultad. Y el club se lo permite, porque cuando el domingo sale al campo, pasan cosas que no pasan con nadie más. Hasta que en 1977, el Botafogo contrata a un entrenador nuevo, Jorge Vieira, que llega el primer día y suelta la frase de manual. Jugador que no entrena, no juega. Sócrates dio por hecho que se acababa el fútbol. Ya tenía la carrera casi terminada, ya tenía un oficio. Y Jorge Vieira, después de verlo 3 días, se tragó su propia frase y le dio a él, y solo a él, un régimen especial. Ese mismo año pasan 2 cosas. El Botafogo de Ribeirão Preto gana la Taça Cidade de São Paulo, el primer título del club en 23 años, con Sócrates como figura. Y Sócrates se licencia en medicina. 1977. Guarda ese año también, porque a partir de ese momento hay un hombre en el fútbol brasileño que sabe leer una analítica. En 1978 lo ficha el Corinthians. Y aquí hay que explicar una cosa a quien no sea brasileño, porque si no, no se entiende nada de lo que viene después. El Corinthians no es un club grande, es una cosa distinta. Es el club de la clase trabajadora de São Paulo, la ciudad más grande del hemisferio sur. Su afición se llama a sí misma La Fiel, que quiere decir exactamente eso, La Fiel, y se lo toma en serio. Millones de personas. Gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir a una fábrica y que tiene una sola cosa que es completamente suya. Y en 1978, ese club ficha a un centrocampista de 1,92 m, con barba de profesor, que juega andando, que da el pase de tacón como quien firma un papel, y que además es médico titulado.
Lo curioso es que él no era del Corinthians. Era del Santos, porque de niño vio jugar a Pelé desde el regazo de su padre. Años después, ya retirado, lo contó con esa mezcla suya de ironía y sinceridad total, que llegó al Parque São Jorge diciendo con absoluta frialdad que no era corintiano, que era casi anticorintiano, y que terminó siendo corintiano hasta morir. Esa frase, la de morir, la iba a cumplir con una puntualidad que todavía hoy pone la piel de gallina. Pero para que eso ocurriera, tenían que juntarse tres cosas en el mismo sitio y en el mismo año. Un club en crisis. Un jugador que había visto arder unos libros a los 10 años. Y un directivo que no tenía ni idea de fútbol. Ese directivo es el segundo nombre que te prometí. Y su historia termina peor de lo que te imaginas. 1979. Sócrates gana su primer campeonato paulista con el Corinthians, formando dupla con Palhinha. La Fiel ya lo ha adoptado. En 1979 empieza también a ser convocado por la selección brasileña. Y aquí tengo que reconstruirte la época, porque si no la sientes, nada de lo que viene después te va a doler. Estamos en el fútbol de antes del dinero, antes de los derechos de imagen, de los agentes con despacho en Londres, de los futbolistas que hablan 3 idiomas y no dicen nada. Estamos en un fútbol donde el jugador es un empleado y punto. Concentración obligatoria desde 3 días antes del partido. Prohibido salir, prohibido opinar, prohibido tener mujer en la habitación. Un dirigente decide a qué hora se cena y otro decide a qué hora se apagan las luces. Y si no te gusta, hay 200 chavales en el filial esperando tu sitio. Y todo eso ocurre dentro de un país donde llevas 15 años sin poder elegir a tu presidente. Los periódicos pasan por censura. Las canciones pasan por censura. Hay gente exiliada, hay gente que desapareció, y en el estadio todo el mundo mira hacia adelante y grita. El fútbol es lo único que la dictadura brasileña deja funcionar a pleno volumen, porque le conviene. Ya lo había usado en el Mundial de 1970 con un eslogan que todavía duele: nadie sujeta a este país. Entonces, en abril de 1982, se acaba la etapa de Vicente Mateus en la presidencia del Corinthians y sale elegido Waldemar Pires. El club viene de una temporada mala, y Pires nombra director de fútbol a un hombre que jamás había trabajado en el fútbol. Voy a contestarle su pregunta. Vamos a jugar por un momento a ser conspiranoicos. Total, es un juego, ¿no? Un tipo que llegó al cargo, según cuentan todos los que estaban allí, sin la menor idea de cómo se dirige un vestuario. Y en lugar de disimularlo dando órdenes a gritos, que es lo que habría hecho cualquiera, hizo justo lo contrario. Se sentó con los jugadores y les preguntó qué harían ellos. De esa pregunta salió algo que no había pasado nunca en la historia del fútbol, y no ha vuelto a pasar. En el Corinthians se empieza a votar. Todo. Si hay concentración o no la hay. Si se ficha a un jugador o no se ficha. La hora de la comida. Si el autobús para en la carretera a la vuelta de un partido para que la gente estire las piernas. La alineación. Y ahora la parte que la gente no se cree cuando la oye por primera vez. Votaba todo el mundo. El presidente, el entrenador, los jugadores, el masajista, el hombre que lavaba la ropa, el que abría el portón por las mañanas. Un hombre, un voto. El voto del entrenador valía exactamente lo mismo que el del utilero. En un país gobernado por militares. En 1982. Al movimiento lo bautizó un publicista corintiano llamado Washington Oliveto, que le puso el nombre con el que entró en la historia: Democracia Corintiana. Y aquí es donde tienes que quitarte de la cabeza la idea de que esto era un experimento de universitarios. Esto ganaba. El Corinthians fue campeón paulista en 1982 y volvió a serlo en 1983, las 2 veces contra el São Paulo. Un bicampeonato con el vestuario votando las alineaciones. Los nombres, porque esto lo hicieron personas, y las personas tienen nombre. Sócrates, que era la cara y la voz. Vladimir, el lateral izquierdo.
el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Corinthians en toda la historia del club, 806. Walter Casagrande, un chaval del barrio con pinta de rockero que gritaba más alto que nadie. Zenón, Viro Viro, C. María. El entrenador Mario Travaglini, que aceptó que su voto valiera lo mismo que el de un jugador, y eso, si has estado alguna vez en un vestuario, sabes que es casi un acto de santidad. Y por fuera, un periodista llamado Hukak Furi, que puso su tribuna a favor del asunto, y que todavía hoy lo defiende. En las camisetas, empezó a aparecer una palabra impresa: democracia. 11 hombres saliendo al campo en la televisión de un país sin elecciones, con la palabra democracia en el pecho, un domingo por la tarde, delante de 70.000 personas. Y en medio de todo eso, España. Junio de 1982. Sócrates sale como capitán de la selección brasileña de Tele Santana. Ese equipo, para quien no lo vio, hay que explicarlo con cuidado, porque hoy suena a exageración de viejos. Zico, Falcao, Toninho Cerezo, Junior, Eder, y él en el medio, andando, decidiendo. Contra la Unión Soviética, en el primer partido, agarra un balón fuera del área y lo mete por la escuadra, con la parte de fuera del pie derecho. Contra Escocia, contra Nueva Zelanda, contra Argentina, aquello parecía un ensayo. Y llega el 5 de julio de 1982, Estadio de Sarriá, en Barcelona. Un campo pequeño, viejo, con la grada encima del césped. Brasil solo necesita empatar contra Italia para pasar. Paolo Rossi marca a los 5 minutos. Sócrates empata a los 12, con un pase de Zico y un remate cruzado que entra pegado al palo. Rossi vuelve a marcar. Falcao empata otra vez. Y en el minuto 74, Rossi marca el tercero. Brasil 2, Italia 3. Fuera. ¿Tú te acuerdas de dónde estabas ese día? Yo no conozco a nadie de tu edad que haya visto ese partido y no sepa decirte en qué casa estaba y quién estaba sentado al lado. En México, en Colombia, en Argentina, en España, medio continente se quedó callado a la vez. En Brasil lo llaman la tragedia de Sarriá. 44 años después, todavía lo llaman así. Y hay una idea que se repite en todos los libros que se han escrito sobre aquello, que ese equipo perdió el partido y ganó otra cosa que dura más. Voy a contestarle su pregunta. Vamos a jugar por un momento a ser conspiranoicos. Total, es un juego, ¿no? No como campeón, como el capitán del mejor equipo que jamás ganó nada. Y si esta historia te está tocando algo, si mientras te la cuento se te está apareciendo la cara de la persona con la que veías el fútbol entonces, suscríbete a este canal. Aquí contamos las historias completas de la gente que te hizo feliz un domingo y que después se quedó sola, con nombres, con fechas y con fuentes. Eso es todo lo que te pido. Volvamos a Sao Paulo, porque en Brasil las cosas se estaban acelerando. Después del Mundial, la democracia corintiana da un paso más y se sale del fútbol. A finales de 1983 empieza a crecer en Brasil un movimiento popular pidiendo elecciones directas para presidente, algo que no ocurría desde 1960. La campaña se llamó Diretas Já, Directas Ya. Y los jugadores del Corinthians se meten dentro. Salen al campo con tobilleras amarillas por encima de las medias, porque el amarillo era el color de la caravana de las diretas. Cuelgan pancartas, van a los mítines. En una final, la fiel despliega en la grada una frase que resume el asunto entero: ganar o perder, pero siempre con democracia. Sócrates tiene 29 años. Es capitán de Brasil, ídolo del club más popular del país, médico, y está hablando de política en la televisión de una dictadura. Y su rostro es el que sale en todas las portadas. Ahora te voy a dar el dato que hace que todo lo anterior se entienda de golpe. Ese hombre que estaba montando la primera democracia de la historia del fútbol tenía en la cabeza una imagen de cuando tenía 10 años. Su padre en el patio, quemando libros de filosofía porque un sistema había decidido
que no se podían tener. Él sabía exactamente contra qué estaba jugando. Y por eso, en abril de 1984, subió a un escenario y dijo una frase delante de 1,5 millones de personas. Una frase que le iba a costar la carrera. 16 de abril de 1984. Vale do Anhangabaú, centro de Sao Paulo. Es por la tarde y hace calor. La plaza está llena hasta las bocacalles y la gente sigue llegando por las escaleras del metro. Las cifras que dieron los organizadores hablan de 1,5 millones de personas. Es uno de los actos políticos más grandes de la historia de Brasil. Hay banderas amarillas, hay músicos, hay actores, hay obispos. Y encima del escenario, entre políticos y artistas, hay 5 hombres del Corinthians: Sócrates, Casagrande, Vladimir, Juninho y Adilson Monteiro Alves. Lo que estaba en juego se llamaba Enmienda Dante de Oliveira. Un texto que proponía devolver a los brasileños el derecho a elegir directamente a su presidente en las elecciones de 1984. Tenía que aprobarla el Congreso. Sócrates coge el micrófono. Y aquí viene lo tercero que te prometí. Antes de la frase, quiero que entiendas quién la está diciendo y desde dónde. Este hombre tiene 30 años. Está en el mejor momento de su carrera. Es el capitán de la selección de un país que se vuelve loco con el fútbol. Tiene ofertas de media Europa sobre la mesa y una vida montada en Sao Paulo. Y en su cabeza sigue estando su padre, agachado en el patio, echando libros al fuego. Delante de 1,5 millones de personas, promete que si la enmienda no sale adelante, se marcha de Brasil. Piénsalo un segundo. Un futbolista en activo poniendo su carrera como aval de una votación parlamentaria que no depende de él en absoluto. Hoy, un jugador tarda 2 semanas en pedir disculpas por un tuit. La enmienda Dante de Oliveira se votó el 25 de abril de 1984. No salió. Faltaron votos en el Congreso y Brasil se quedó otros 5 años sin poder elegir a su presidente. Y Sócrates cumplió. Estas son sus palabras exactas, tal y como las recogió después la prensa brasileña. La enmienda no pasó y me sentí, además de absolutamente frustrado y en shock, comprometido a irme. Era mi palabra en nombre de un ideal. Sabía que perdería mucho saliendo del Corinthians, pero era la forma de defender mi discurso. Si la enmienda hubiera sido aprobada, me habría quedado aquí con toda seguridad. En junio de 1984, el Corinthians lo vende a la Fiorentina. Se va a Italia. Y ahora presta mucha atención, porque esto es lo que la gente no cuenta, y es el centro entero de esta historia. En cuanto Sócrates se sube al avión, la democracia corintiana se empieza a caer. Casagrande sale cedido al Sao Paulo, que es el rival directo. Vladimir se queda, pero solo. El grupo que sostenía aquello se deshace en meses. Adilson Monteiro Alves, el sociólogo que había abierto la puerta, se presenta a las elecciones a la presidencia del club a mediados de 1984, con el apoyo de Waldemar Pires, de buena parte de la prensa y de la Gaviões da Fiel, la principal peña del club. Ficha refuerzos para demostrar que se puede ganar sin Sócrates. Trae al joven Dunga, trae a Serginho Chulapa y al uruguayo Hugo de León. Y pierde. Gana Roberto Pascua, un candidato que durante toda la campaña defendió lo contrario, que había que recuperar las tradiciones del club y que aquello de la democracia era, en sus propios términos, anarquía. Adilson Monteiro Alves no volvió a dirigir el fútbol del Corinthians. Con eso, el experimento se acabó. En 2 años. Sin comunicados, sin ruptura pública, sin un titular que dijera «hoy se acaba esto». Simplemente ganó otro señor en unas elecciones internas y todo volvió a ser como era antes. Aquí está el mecanismo funcionando por segunda vez, y ahora lo voy a nombrar sin rodeos. El fútbol profesional es una estructura que tolera cualquier cosa mientras dé resultados, y que la desmonta en cuanto deja de darlos, sin necesidad de que nadie sea el malo. Nadie prohibió la democracia corintiana. La dejaron morir sola,
que es más limpio y no deja huella. Un club que había permitido votar al hombre que lavaba las camisetas volvió a ser, en cuestión de meses, exactamente lo que era antes: una empresa con dueños. Los jugadores construyeron algo, y cuando el que lo sostenía se fue, la estructura recuperó su forma original, como una esponja. Quizá tú estuviste alguna vez en un sitio así. Un trabajo donde entre unos cuantos conseguisteis que las cosas se hicieran de otra manera, mejor, y duró mientras duró la persona que tiraba del carro. Y en cuanto esa persona se fue, en 3 meses estaba todo igual que antes y nadie se acordaba. Lo que le pasó a Sócrates es exactamente eso, pero con un país entero mirando. En Italia no le fue bien. Una temporada en la Fiorentina, del 84 al 85, y poco más. El fútbol italiano de aquellos años era táctico, físico, defensivo, todo lo contrario a un centrocampista que jugaba andando. Volvió a Brasil en 1986. Flamengo, después Santos. Y al final, en 1989, el Botafogo de Ribeirão Preto, donde había empezado. Su último partido como profesional fue el 12 de noviembre de 1989. Pero antes de eso, quedaba una última cita con la selección. México, 1986. Sócrates tiene 32 años y sigue siendo Sócrates. Sale a jugar con cintas blancas en la cabeza, escritas a mano, con mensajes que la FIFA no le había autorizado. México sigue en pie, en referencia al terremoto del año anterior. La gente necesita justicia. 21 de junio de 1986. Estadio Jalisco, Guadalajara. Cuartos de final contra Francia, que era la campeona de Europa. 65.000 personas. 40 grados de sensación térmica en el césped. Careca marca en el minuto 17. Platini empata en el 40. En la segunda parte Brasil tiene un penalti, y Zico, que acababa de entrar, se lo tira al portero Joel Batz. Prórroga, 1-1, penaltis. Y ahora una escena que un periodista brasileño ha contado varias veces y que a mí me parece el retrato completo del personaje. Antes de que se decidiera quién tiraba, Sócrates se acercó a Zico y le preguntó si quería que tirase él. Tiró Sócrates el primero. Joel Batz se lo paró. Brasil perdió 4-3. También falló Julio César, que estrelló el suyo en el palo. Zico cargó durante décadas con la culpa del penalti fallado en el tiempo reglamentario, y aquella generación, la de Zico, Falcao, Junior y Sócrates, se quedó sin mundial para siempre. 2 mundiales. 60 partidos con Brasil, 22 goles. 0 títulos con la selección. Se retiró a los 35 años. Y aquí es donde empieza la parte de esta historia que no está en ninguna recopilación de jugadas de YouTube. Porque un hombre que a los 28 años tenía a un país entero escuchándolo, se despierta un día con 45, sin campo, sin micrófono, sin causa, y con una cosa que llevaba acompañándolo desde los años 70 y que hasta entonces siempre había parecido parte de su encanto. Él sabía lo que era. Lo llamaba de otra manera. Después de retirarse, Sócrates no desapareció. Al revés. Se convirtió en una de las voces públicas más raras que ha tenido el deporte en cualquier país. Escribía columnas en periódicos brasileños. Comentaba en televisión, en el programa Cartão Verde de la TV Cultura. Hablaba de política, de economía, de educación y a veces, de refilón, de fútbol. Entrenó un poco y, sin demasiada suerte, el Botafogo de Ribeirão Preto, la Liga de Quito en Ecuador, el Cabofriense. Cuando le preguntaban por sus referentes, citaba a Fidel Castro, al Che Guevara y a John Lennon, y se quedaba tan tranquilo. Tuvo 6 hijos, y en 2004, con 50 años, hizo la cosa más Sócrates de toda su vida. Se fue a Inglaterra a jugar un partido en el Garford Town, un equipo amateur de las divisiones bajas de Yorkshire. Un hombre que había sido capitán de Brasil en un campo de barro en el norte de Inglaterra, un sábado por la tarde, delante de unos cientos de personas.
Salió unos minutos y se fue. Todo eso es la superficie. Debajo llevaba 30 años bebiendo. Y ahora tengo que contarte esto con cuidado, porque es fácil convertirlo en una película. En Brasil, durante décadas, lo de Sócrates y el alcohol se contó como una anécdota simpática. El bohemio, el que fumaba en el vestuario, el que se tomaba unas cervezas la noche antes de un partido y al día siguiente te ganaba el clásico él solo. Todo el mundo lo sabía y a nadie le pareció nunca un problema, porque mientras jugaba bien, era carácter, y cuando alguien es un genio, le perdonamos cualquier cosa. Fíjate en la trampa. Ese hombre era médico, y el país entero, incluido el propio país médico, se pasó 30 años tratando su enfermedad como si fuera una forma de personalidad. 19 de agosto de 2011. Sócrates ingresa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo con una hemorragia digestiva. La causa, según se informó entonces, era una cirrosis hepática. Le implantan un catéter entre el cuello y el hígado para cortar el sangrado. 8 días ingresado. Le dan el alta. 2 de septiembre de 2011. Vuelve a entrar. Peor. Una hemorragia en el esófago, que es lo que ocurre cuando el hígado ya no deja pasar bien la sangre y las venas del esófago se hinchan hasta romperse. Y es en ese ingreso cuando la familia recibe la noticia. Iba a necesitar un trasplante de hígado. 5 de septiembre. 7 de septiembre. Katia Bagnarelli, su mujer, habla con la prensa por primera vez desde que él está en la UTI y reconoce en voz alta lo que en Brasil todo el mundo había preferido llamar de otra manera durante 30 años, que su marido era alcohólico. Sus palabras, publicadas por Folha de São Paulo el 7 de septiembre de 2011. Siempre fue tímido, a veces se sentía muy solo, y la válvula de escape era la bebida. Él sabía que esto un día iba a pasar. Y en la misma conversación, Katia da los 2 datos que sostienen todo este video. Que Sócrates no bebía desde el 10 de agosto, cuando se tomó una cerveza en Cuba. Y que para entrar en la fila del trasplante necesitaba 6 meses sin alcohol. A partir de ese día, empieza a correr un reloj público. Los periódicos brasileños lo cuentan así, como una cuenta atrás. Como si fuera una lesión de la que se vuelve. Él, mientras tanto, salió de la UTI y dio entrevistas. En el programa Fantástico, después del primer ingreso, admitió por fin que era dependiente del alcohol y dijo que el vicio casi lo mata. Y en el Esporte Espectacular, ya en casa, con dieta estricta y sesiones de fisioterapia para recuperar la respiración, dijo una frase que a mí, francamente, se me quedó encima varios días. Bromeó primero, porque era su forma de estar en el mundo. Dijo que esperaba tener la oportunidad de tomarse una cervecita sin alcohol, y después se puso serio. Estas son sus palabras. Pero no necesito el alcohol. El alcohol es un compañero. Yo me sentaba a escribir con una copa de vino al lado, y me pasaba el día entero así, pero no es la copa de vino la que me hace escribir, es la cabeza. Un compañero. Un médico de 57 años, con una cirrosis descompensada, llamando compañero a lo que se lo estaba comiendo por dentro. En esa misma entrevista, contó otra cosa, que un aficionado se había ofrecido a darle su hígado sin saber que en Brasil existe una fila organizada para eso. Un desconocido ofreciéndole un órgano a un hombre al que había visto jugar. Y aquí viene lo cuarto que te prometí. Es lo que menos suena a escándalo. Y es lo que da sentido a todo lo anterior. Mientras la familia hablaba en público del trasplante, mientras el país entero contaba los meses de abstinencia con él, los médicos que lo estaban tratando no contemplaban esa posibilidad. Está publicado. Lo recogió la prensa brasileña en diciembre de 2011, en un reportaje sobre su caso que citaba a los especialistas consultados. Aunque la familia de Sócrates hablaba de la posible necesidad de un trasplante, los médicos que lo acompañaban no barajaban esa hipótesis entonces, porque en sus condiciones ningún paciente lo resistiría. Léelo otra vez. Ningún paciente lo resistiría. Eso significa que la cuenta atrás de los 6 meses
la que todos los periódicos brasileños siguieron durante el otoño de 2011, la que su mujer explicó a la prensa, la que probablemente él mismo marcó en algún papel, era una cuenta atrás hacia una puerta que estaba cerrada por dentro. Aunque hubiera llegado al 10 de febrero de 2012, aunque hubiera aguantado los 68 días que le faltaban, habría entrado en una lista para recibir una operación que su cuerpo no podía soportar. Y ahora la pregunta que te va a acompañar cuando termine este video. Él era médico. Se licenció en la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, de la Universidad de Sao Paulo, en 1977. Sabía leer un informe hepático. Sabía lo que significa una hemorragia esofágica en un cirrótico. Sabía qué probabilidades tiene un paciente en su estado de sobrevivir a un trasplante. Él sabía. Sabía que el 10 de febrero era una fecha decorativa. Y aún así se sentó delante de las cámaras a decir que esperaba poder tomarse una cerveza sin alcohol. No hay forma de saber qué pensaba de verdad en aquellos meses. Lo que hay es esto: un hombre que llevaba toda la vida diciendo en voz alta lo que los demás callaban, y que en los últimos 90 días de su vida decidió acompañar a su familia en una esperanza que él, por formación, tenía que saber que era falsa. Cualquiera que mire esas dos cosas juntas puede sacar sus propias conclusiones. El primer fin de semana de diciembre de 2011, Sócrates fue a cenar a un restaurante de Alphaville, en la periferia metropolitana de Sao Paulo, con su mujer y con un amigo. Comieron, volvieron a casa, y empezó a encontrarse mal. Fue una infección intestinal causada por una bacteria. A cualquier persona sana le habría arruinado 2 días. Las fuentes discrepan sobre si ingresó el jueves o el viernes, así que no te voy a dar un día de la semana que no puedo sostener. Lo que sí está documentado es lo que encontraron: un cuerpo sin defensas, choque séptico, infección generalizada. Los riñones dejan de funcionar y hay que ponerle diálisis. Le inducen un coma, respira con aparatos. Es su tercer ingreso en menos de 4 meses. 4:30 de la madrugada del 4 de diciembre de 2011. El hospital publicó el boletín 1 hora después. Es un documento seco y corto, como son todos. Informa con profundo pesar del fallecimiento del exjugador Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira, a las 4:30, como consecuencia de un choque séptico. Firman los doctores Fernando Luis Pandulho y Ben-Hur Ferraz Neto, y el director de práctica médica, el doctor Óscar Fernando Pavão dos Santos. 3 médicos firmando el certificado de otro médico. 68 días antes de la fecha. Y la fecha nunca existió. Esa es la respuesta a la pregunta que te hice al principio de este video. ¿Cómo se llega desde el capitán de Brasil hasta esa cama? Se llega despacio, con todo el mundo mirando, aplaudiendo y llamándolo bohemio. Pero la historia no termina esa madrugada. Termina 12 horas después. Y lo que pasó esa tarde en un estadio de Sao Paulo es la cosa más difícil de creer de todo este relato. Domingo 4 de diciembre de 2011, por la tarde. Corinthians contra Palmeiras. El Corinthians necesita un empate para ser campeón del campeonato brasileño. Empata. Es campeón. El 5º título brasileño de su historia. Antes del pitido inicial, los 11 titulares se colocan en círculo alrededor del centro del campo, y cada uno levanta un puño. El derecho. Es el gesto con el que Sócrates celebraba los goles desde los años 80, copiado de los Panteras Negras. Un puño cerrado en alto y nada más. Y ahora, la parte que en Brasil se cuenta desde hace 14 años, y que hay que contar con honestidad. Existe una frase atribuida a Sócrates. Se sitúa habitualmente en una entrevista de 1983, cuando tenía 29 años, y dice así: quiero morir un domingo y que el Corinthians levante un título ese mismo día. Varias versiones coinciden en esa frase. La citaron diarios portugueses y brasileños en los días posteriores a su muerte. Pero hay medios que la recogen en condicional, diciendo que él habría dicho eso,
y hay portales corintianos que son directamente honestos y escriben que la cuenta la afición, que no se sabe si es verdadera y que da igual, porque ocurrió. Yo no puedo confirmarte esa frase con un documento. Lo que sí te puedo confirmar es lo otro, que murió un domingo de madrugada y que su club fue campeón esa misma tarde, y que hay un vídeo de 11 hombres con el puño derecho levantado en el centro de un campo de fútbol. Con eso me basta. Lo enterraron ese mismo día en el cementerio Bon Pastor de Ribeirão Preto, la ciudad donde su padre había quemado los libros 47 años antes. Después vino lo de siempre. La Confederación Brasileña de Fútbol decretó un minuto de silencio en todos los partidos. La presidenta Dilma Rousseff lamentó la pérdida de uno de los hijos más queridos del país y dijo que, además de ídolo del fútbol, Sócrates había sido un campeón de la ciudadanía preocupado por su pueblo. Todo eso llegó después del 4 de diciembre. ¿Y ahora qué fue de cada uno? Adilson Monteiro Alves, el sociólogo que llegó sin saber nada de fútbol y abrió la puerta, perdió aquellas elecciones de 1984 y no volvió a mandar en el club. Hay un detalle que parece escrito por un guionista. Casi 40 años después, su hijo, Duílio Monteiro Alves, llegó a presidente del Corinthians. Vladimir, el lateral de las 806 camisetas, siguió en el club hasta 1987 y luego se dedicó a la política y a defender la memoria de aquello. Walter Casagrande, el chaval que gritaba más alto que nadie, contó públicamente años después su propia lucha contra la adicción, escribió sobre ella y hoy es comentarista de televisión en Brasil. Él sí llegó al otro lado. Raí, el hermano pequeño que en 1965 era el bebé de la casa, fue capitán de la selección brasileña que ganó el Mundial de 1994. Lo que Sócrates persiguió en 2 mundiales y no consiguió, lo levantó su hermano 10 años después. Desde 2022, la revista France Football entrega el premio Sócrates a futbolistas comprometidos con causas sociales. En el jurado está Raí. El primero en recibirlo fue Sadio Mané. El segundo, Vinicius Jr. Y la regla sigue exactamente igual. 6 meses de abstinencia acreditada antes de entrar en la lista de trasplante hepático. En Brasil, en España, en México, en Argentina, en Colombia. Ahora mismo, mientras escuchas esto, hay gente contando esos meses en una cocina, con un calendario en la nevera, sabiendo que la fecha está lejos. Y esa norma es razonable, y protege a los que esperan detrás, y no la escribió nadie con mala intención. Ese es el problema del sistema que cuenta esta historia. Ninguna de las 3 veces que apareció hubo un villano. Solo hubo reglas funcionando exactamente como estaban diseñadas para funcionar. Un decreto de censura que hizo que un padre quemara sus propios libros. Unas elecciones internas del club que devolvieron el poder a los de siempre sin necesidad de prohibir nada. Y un protocolo sanitario correcto que le puso a un hombre una fecha a la que no iba a llegar. Un chaval de 16 años sigue firmando hoy su primer contrato profesional sin abogado. Un futbolista de 34 sigue saliendo por la puerta de un club el día que deja de rendir, con una carrera entera detrás y ninguna estructura delante. Y cuando uno de ellos se rompe, seguimos diciendo que era muy suyo, que le gustaba la noche, que tenía carácter. Tú lo has hecho. Yo también. Hemos visto a gente caerse delante de nosotros durante años, en la televisión y fuera de ella, y hemos llamado encanto a lo que era una enfermedad, porque así no había que hacer nada. Vuelve conmigo un momento a esa habitación. 4:30 de la madrugada. 4 de diciembre de 2011. El hombre de la cama tiene 57 años y 1,92 m. Hay una máquina de diálisis funcionando. Faltan 12 horas para que su club sea campeón y 11 hombres levanten el puño en el centro de un campo. Faltan 68 días para una fecha que nunca fue verdad. Y en algún lugar de esa cabeza, si es que quedaba algo despierto, seguía habiendo un niño de 10 años en un patio de Ribeirão Preto, mirando cómo su padre echa al fuego un libro en el que hay un hombre que pregunta, y pregunta,
hasta que el otro se queda sin respuestas. Él sabía. Lo supo desde los 10 años. Supo siempre exactamente cómo funcionaban las cosas, quién ponía las reglas y lo que costaba pelearse con ellas. Se pasó la vida diciéndolo en voz alta cuando nadie lo decía, y al final no le sirvió de nada saberlo. Antes de que te vayas, quiero pedirte una sola cosa. Bájate a los comentarios y cuéntame cuál es tu primer recuerdo de él. El partido, el gol de tacón, dónde estabas el 5 de julio de 1982, con quién lo viste. Y si eres muy joven y has llegado hasta aquí sin haberlo visto jugar nunca, dilo también, porque eso significa algo. Los leo todos, uno por uno, desde México hasta Buenos Aires, desde Medellín hasta Madrid. La semana que viene hay otro nombre esperando, otro que lo tuvo todo. Y también hubo gente mirando. Todo ídolo se rompe. La única pregunta es, ¿quién estaba mirando?